Muy buenas, mi nombre es Alfa Pernía Espinosa, soy profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica y responsable del área UR Maker. En esta primera práctica de tecnología de fabricación vamos a recordar o aprender cómo medir con el pie de rey o calibre. Vamos a analizar la pieza que vamos a mecanizar en el taller con la tecnología de mecanizado por arranque de viruta. Vamos a analizar también cómo se imprime una pieza en una impresora 3D con tecnología FDM. Vamos a identificar qué debemos tomar en cuenta cuando queremos diseñar una pieza que se va a imprimir. Vamos a dar algunas recomendaciones para elegir un buen software de diseño CAD 3D. Y vamos a aprender a usar los software laminadores para imprimir una pieza. Bien, empecemos con el pie de rey o calibre. Este es un instrumento muy usado en la industria y es el que vamos a utilizar en el taller de fabricación y en el área UR Maker para medir las piezas que vamos a fabricar, para ir verificando esas dimensiones. Bien, es un instrumento de medición directa, lineal. Se usa para medir longitudes exteriores a través de estos dos palpadores, el 11 y el 12. También para medir longitudes interiores a través de los palpadores 1 y 2. Y profundidades a través de esta sonda, que es el número 7 en este dibujo. Cuando estemos en el área UR Maker, vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo se utiliza. Bien, tiene una regla graduada fija, que es esta de aquí, y tiene una regla graduada móvil que se llama nonio, que es esta de aquí. Entonces, para obtener una medición, lo que tenemos es que ver el valor de la parte entera de la medición en la regla fija, y luego la parte decimal nos la va a decir el nonio, ¿vale? Porque el nonio lo que hace es dividir 1 milímetro en 20 divisiones, que son las que tenemos aquí en este ejemplo. Hay diferentes calibres. Este específicamente tiene esa apreciación. Y hablando de apreciación, para calcularla, que la tenemos aquí, 0,05 milímetros, a ese valor se llega dividiendo la medida más pequeña que se puede hacer con la regla fija, que en este caso es 1 milímetro, que son las unidades de cada división, dividido por el número de divisiones del nonio. En este caso son 20 divisiones, ¿vale? Aunque esté del número 10, en realidad entre el 0 y el 1 tenemos una división. Por lo tanto, la apreciación de este calibre es de 0,05 milímetros. Y la medida del ejemplo vemos la parte entera con donde está ubicado el 0 del nonio. En este caso está ubicado en el 12 milímetros, ¿vale? 10, 11 y 12. Y veis que está un poquito más allá del 12. Eso quiere decir que tiene parte decimal. Entonces, para la parte decimal, lo que tenemos que hacer es ver con qué línea del nonio, con qué división del nonio coincide la regla fija. En este caso coincide el número 4 con esta línea. No importa el número de la regla fija, lo que importa es el número que está coincidiendo en el nonio. Por lo tanto, la medición es 12,40, ¿vale? Si en vez de coincidir la línea del número 4 hubiese coincidido la línea que está entre el 4 y el 5, por ejemplo esta línea, con esta de arriba, supongamos que hayan coincidido, pues en ese caso la medición sería 12 por la parte entera, con 45 milímetros, ¿vale? Entonces, con este calibre puedo ir de 0,05 en 0,05, ¿ok? Entonces, una medición de, por ejemplo, 12,42 no la puedo apreciar con este calibre. Me daría o 12,40 o 12,45, ¿vale? Eso ya depende de cómo veáis, qué línea veáis que coincide. Otra cosa importante es siempre ponerse el calibre de frente a los ojos
para poder ver bien ese paralelismo, esa coincidencia entre las dos reglas, el nonio y la regla fija. Vale. Bien, en el área UR Maker, en la primera práctica, vamos a coger unos bloques de calibración que se llaman bloques Johansson, que son muy precisos y que tienen en su superficie inscrito el valor de la medida de ese bloque. Entonces, esto nos va a permitir hacer una práctica apilando una serie de bloques utilizando valores decimales, y como ya sabemos la medida real, usamos el calibre para comprobar que sabemos medir. Y luego vamos a coger el plano de la pieza que tenéis que hacer en el taller de fabricación, y vamos a coger piezas hechas por vuestros compañeros de cursos pasados, y vamos a comprobar las medidas y vamos a ver cómo poner el calibre en cada una de esas partes de la pieza para poder medir bien esa medida y que os salga perfecta la pieza en el taller de fabricación. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de impresión 3D. Lo primero es recordar o ver cómo se imprime una pieza en una impresora 3D. Para ello necesitamos sí o sí un modelo CAD de la pieza, es decir, un modelo digitalizado. Recordamos que CAD es diseño asistido por ordenador. Ese modelo CAD lo podemos hacer en cualquier software que uséis. Tenéis que exportar la pieza en formato STL, ¿vale? Que es el formato Maya. Vale, ese lo pasamos a un software laminador que va a seccionar la pieza y según los parámetros que le meta el usuario de ese software laminador, pues va a generar un archivo con las instrucciones para la impresora 3D para imprimir la pieza. ¿Vale? En ese archivo van a estar las coordenadas que tiene que seguir el cabezal para ir imprimiendo, están las temperaturas, están diferentes parámetros que vamos a ver más adelante. Bien, entonces ese archivo con el lenguaje de máquina tiene extensión G-code. Ese se lo metemos a la impresora en su memoria, que puede ser un USB o una tarjeta SD, y le buscamos en la memoria ese archivo, le damos a imprimir y la impresora va a imprimir ese archivo de siempre capa a capa y siempre de abajo hacia arriba en la tecnología FDM, que es la de modelado por material depositado fundido. Bien, esto sería un diagrama más real de ese proceso. Modelo CAD, el laminador, aquí tenemos el laminador, estamos viendo una capa intermedia entre la inicial y la final para poder apreciar el interior de la pieza. Esta densidad, este relleno, se lo podemos también nosotros dar, así como la altura de capa, el ancho de la pared, todo eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos a la impresora pues imprimiendo esa pieza y más o menos en la capa que vemos en el laminador. Bien, esta sería la pieza final terminada, y dentro de este cabezal que vemos aquí, que es el que está imprimiendo, tenemos esto, que sería el diagrama de lo que está aquí adentro. Tendríamos la parte extrusora, que la dirige este motor con este engranaje, el JOTEN, que es este cacharrito que calienta el filamento para que pueda salir por la boquilla. Y aquí vemos cómo se va imprimiendo la pieza. Vamos a detenernos un poquito más en esa parte. Bien, este sería el JOTEN. Este sería el cubo calefactor, que lo calienta por una resistencia eléctrica. Calienta ese filamento que es empujado hacia adentro y saldría por esta boquilla. Vale, muy importante, la boquilla tiene un diámetro de salida, que sería este diámetro de aquí, de 0,4 milímetros. Ese es el diámetro de boquilla estándar, aunque hay muchos más. Hay hacia abajo 0,1, 0,2, 0,3 y hay hacia arriba 0,6, 0,8, 1, 1,2, etc. Depende de la aplicación. Pero lo estándar es tener una boquilla de 0,4. Y todas las impresoras del UR Maker, las impresoras que vais a usar,
tienen un diámetro de boquilla de 0,4. ¿Ok? Bien, pues quedaos con ese valor, es muy importante, para luego definir los parámetros de impresión. Bien, ¿qué pasa cuando ¿por qué es tan importante este valor? Porque el filamento, cuando sale de la boquilla, pues va a tener ese diámetro, aproximadamente, de 0,4. Por lo tanto, muchas cosas van a ser múltiplos de ese 0,4. ¿Vale? Por ejemplo, el ancho de la pared, porque la impresora, cuando va imprimiendo capa a capa, lo primero que hace es el perímetro, o la pared, y luego el relleno. Entonces, si yo paso una sola vez con la boquilla, ese ancho de pared va a ser de 0,4. Bien, entonces quedaros con ese valor. Otra cosa importante es el soporte. Si yo tengo una pieza que tiene una zona en voladizo, como la cabeza de este perrito, ¿qué pasaría? Pues recordamos que la impresora imprime de abajo hacia arriba, estoy imprimiendo estas capas de aquí, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Bueno, aquí tenemos un primer problema, porque aquí, cuando voy a imprimir la tripa del perro, pues el filamento se va a caer, porque no tengo nada sobre lo que imprimir. Bueno, y aquí a la izquierda tendríamos ese problema. No hemos puesto soporte. Que no os preocupéis, eso lo pone la impresora. Cuando nosotros le decimos pon soportes, lo pone de forma automática. Aquí no se ha puesto soportes y se cae el filamento. Igual que en la cabeza del perrito, fijaos, se ha caído el filamento, aunque se ha impreso milagrosamente, no sé dónde se ha sostenido igual algún filamento, se ha hecho apoyo aquí en la parte del cuerpo, pero generalmente todo esto se cae. Entonces aquí a la izquierda, pues tenéis qué pasaría si no ponéis los parámetros bien de impresión, pues sale un cacharro horrible que se llama Spaghetti Monster. Bueno, así lo han denominado. Entonces el soporte lo generaría, si yo le digo, oye, esta pieza necesita soporte, se lo digo a la impresora, lo genera automáticamente y fijaos, tiene menor densidad para que sea fácil de quitar, ¿vale? Entonces de esa manera se imprimiría perfectamente la pieza. Otra cosa que vemos en este vídeo es el brim. El brim es una primera capa más ancha de la geometría de la pieza, para poder sujetar bien la pieza, ¿vale? Este perrito pues tiene en las patas una forma esférica, entonces se sujetaría por un punto nada más a la base de impresión. Y es muy importante que la primera capa quede muy bien hecha, ¿vale? Porque sobre esa se apilan todas las capas de la pieza.